Abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. La semana pasada miramos la primera parte de este mensaje de Jesús a esta iglesia de Éfeso. Una iglesia sin amor. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Habíamos visto los hermosos atributos que tenía esta iglesia. Una iglesia que fielmente quería mantenerse en la verdad del Evangelio de su Cristo. Una iglesia que probaba quién y quién no era de Dios. Que probaba qué enseñanzas eran de Dios y qué enseñanzas no lo eran. Quiénes eran apóstoles de Cristo y quiénes no lo eran. Y aquellos que no lo eran, dice su palabra, que eran expuestos como engañadores, como mentirosos, como enemigos de la cruz de Cristo. Trabajaban arduamente, esta iglesia trabajaba arduamente por el Evangelio de Cristo para mantener un mensaje puro de la palabra que les había sido encomendada por sus líderes y sobre todo por Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Amaban el Evangelio, amaban la palabra. Pero esta iglesia había cometido un error. Tenían la doctrina correcta. Cuando alguien llegaba a esa iglesia decían, verdaderamente tienen la doctrina correcta. Pero no tenían amor por Cristo Jesús. Y al no haber amor por Cristo Jesús, perdían el amor unos por los otros. Uno de los mandamientos que Jesucristo dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una de las características que esta iglesia tenía. Tenían la doctrina correcta, enseñaban la palabra. Trataban de mantener lo que es la palabra pura del Evangelio de Cristo Jesús sin alterarlo. Pero vean el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, les dice. Una de las cosas que tenía Jesucristo contra esa iglesia es que habían dejado su primer amor. Tenían el cuidado de ver los frutos de las personas que llegaban a la iglesia, de los cristianos que estaban entre ellos. Eran cuidadosos en observar el árbol, por así decirlo, y ver los frutos de sus vidas y ver si eran verdaderamente creyentes en la fe. Y si no lo eran, eran expuestos o eran llevados al Evangelio de Cristo Jesús, a la salvación de Cristo Jesús. Pero ¿cuánto tiempo se puede esconder las obras de la carne? ¿Cuánto tiempo se podrá esconder la carnalidad dentro del cuerpo de Cristo? No mucho. No mucho, y lo vemos aquí. Quiero que noten el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que han perdido su primer amor, sino que han dejado su primer amor. Ya no había el fervor, la profundidad de esa relación con Cristo Jesús. Hablaban del Señor. Llevaban la palabra, leían la palabra, pero no había ese amor por Cristo Jesús. ¿Cuántos recuerdan el estar enamorados o las mariposas, o los que están enamorados todavía? Cuando miraron a esa jovencita y dijeron, wow, y hasta el estómago sentían mariposas, ¿no? De igual forma, para esta iglesia de Éfeso, había esas mariposas al principio en sus estómagos. Estaban enamorados de su Salvador, habían conocido al Señor de sus vidas, estaban entusiastas por Cristo Jesús. El romanticismo por su Señor era único. Sin embargo, poco a poco
su amor se fue enfriando. Poco a poco su amor fue dejando el amor de su vida, que es Cristo Jesús. Tomen en cuenta que el periodo de la iglesia de los Hechos era un tiempo maravilloso. Y esta iglesia caracteriza, la iglesia del año 33, cuando Jesucristo partió a estar en el cielo, al año 60. Era una iglesia enamorada de Cristo Jesús. El Dios en la carne había llegado a sus vidas, estaban enamorados de Cristo Jesús, estaban dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús, como Pablo lo dice en Hechos 21. No solamente estoy dispuesto a ir y ser encarcelado en Jerusalén, sino estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, dijo. Esa era la generación. Donde quiera que iban, dice que fueron esparcidos, y donde quiera que iban, dice, llevaban el evangelio de Cristo Jesús, hablaban de Cristo Jesús, no hablaban de otra cosa más que de Cristo Jesús. Esa era la generación de esta iglesia de Éfeso, la iglesia los primeros cristianos. Y poco a poco empezaron a dejar su amor por Cristo. Pablo describe, de hecho es interesante, porque la mejor claridad y luz que Dios nos da de quién es esta iglesia, nos lo da en la iglesia en lo que es la carta a los Efesios. Pablo les escribe a los Efesios y reconoce el amor que ellos tienen. Dice, por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo reconoce en ese capítulo 1 de Efesios que su amor entre ellos, su fe en Jesucristo y su amor entre ellos era verdaderamente admirable. Era admirable como iglesia. Su amor no solo debería de caracterizarse entre ellos como hermanos, sino debería de caracterizarse en que debían esperar la venida del Señor, como Pablo le escribe a Timoteo. Aquellos que aman la venida del Señor. Aquellos que esperan la venida del Señor se enamoran más del Señor, porque Él puede venir en cualquier momento por su amada iglesia. Pero esta era la segunda generación de esta iglesia de cristianos. Aquellos que habían venido al Señor cuando tenían 30 años. Eran discípulos de Cristo. Amaban a Cristo. Hace 22 años llegamos a esta ciudad con el Evangelio de Cristo Jesús. Y queríamos enseñar la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Salíamos a todas partes hablando del Señor. Y escuchen esto, generaciones nuevas. Ya es una generación diferente. Son pocas las personas que quedan de los que comenzaron esta iglesia de Capilla Puerta del Manzano. Son generaciones diferentes. Pero escuchen esto. A lo mejor como jóvenes, a lo mejor como personas nuevas dentro de la iglesia, pueda caracterizarse de que hay buena doctrina, es buena enseñanza. A lo mejor la alabanza les gusta, a lo mejor incluso el tener compañerismo en la cafetería es bueno. Pero si eso lo tenemos y no nos enamoramos más de Cristo Jesús, de la persona, a lo mejor podemos tener la palabra, pero olvidarnos de la persona de la palabra, que es Cristo Jesús. Leer la palabra, pero no pasar tiempo con Cristo Jesús.
Cristo quiere dirigir nuestras vidas, nuestros corazones, quiere dirigirnos en todo aspecto de la vida. Él quiere ser lo principal en nuestra vida, en nuestro corazón. Es interesante, ellos habían, como discípulos de Cristo, como hijos del Señor, amaban la palabra. Y el Señor reconoce en los primeros versículos que es una iglesia que trabaja arduamente. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Trabajaban. Era una iglesia que cuando llegaban los miraban trabajando arduamente por el Evangelio. Pero qué increíble cómo alguien puede trabajar arduamente, incluso probar a aquellos que se dicen ser creyentes y no lo son. O aquellos que se dicen ser siervos del Señor, apóstoles del Señor, y no lo son. Y aún así, no amar a Cristo. No amar al Señor. Teológicamente, a lo mejor en cuanto a la profundidad de la palabra, es lo que quiero decir, podemos estar muy bien, tener la doctrina correcta, estar en una iglesia bíblica, pero olvidarnos del tiempo necesario de pasar con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, nos da una historia muy interesante. Los profetas habían llegado, habían estado ya estaban en Judá. Y es interesante, ellos abarcaban muchas áreas, todo lo que es las tribus del sur y las tribus las tribus del norte, y las tribus que es de Jerusalén. Judá y Manasés, la media tribu de Manasés. Y estaban ahí. Y dice que ya no había lugar para que ellos llevaran la palabra. Y empezaron a irse, dice, vamos a otro lugar. De hecho, la palabra del Señor dice que he aquí en un lugar en que moraremos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. En otras palabras, vamos y comencemos otros ministerios en otros lugares. Es lo que quieren decir. Y él les dijo, vamos. Y cada quien salió. Y parafraseando esto, dice que salieron y llegaron a un lugar del Jordán y empezaron a cortar la madera. Llevaban un hacha que no era de ellos. Y empezaron a cortar la madera. Y aconteció que mientras cortaban un árbol, se le cayó el hacha en el agua a uno de ellos, al que cortaba. Y gritó y diciendo, esa era una hacha prestada. Se quedó con el puro cabo, con el puro palo en la mano. ¿Y de qué sirve un palo? Para poder cortar una madera. Habían perdido el filo, habían perdido lo que necesitaban para poder seguir con el llamado que Dios les había dado. Y de ahí dice que Eliseo, dice que enseguida llegó Eliseo y le dijo, ¿dónde cayó? Imagínense, ¿dónde cayó el hacha? Y cuando cayó en esa profundidad del agua, dice que cortó una rama, fue a un árbol y cortó una rama. Y cuando metió la rama hizo flotar el hierro, lo cual es ilógico. Imagínense eso. Y volvieron otra vez con el llamado. ¿Cuántas veces pensamos que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? Sin el filo del amor de Dios en nuestros corazones. Es imposible hacerlo. Cristo es necesario en nuestras vidas. Cristo debe ser nuestro primer amor. De igual forma, esta es una a lo mejor excelente ilustración de cómo podemos recobrar otra vez el llamado.
Ir a aquel árbol, aquel madero, aquella cruz y poder decir, Señor, quiero enamorarme otra vez de usted. Quiero empezar a pasar tiempo con usted. No solamente, Señor, quiero, Señor, ver otras cosas, sino quiero pasar tiempo con usted. Quiero, Señor, terminar este año, Señor, hablando con usted, siendo usted lo principal en mi vida. Hay hijos de Dios que son excelentes en poder conocer la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios. Tienen la doctrina correcta, pero se olvidan de aquel que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Y esa es una de las características de esa iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando el amor de Dios es suplido, es reemplazado por el amor de las cosas de este mundo, el resultado será el compromiso espiritual y la decadencia de nuestro primer amor, que es Jesucristo. Pero cuando dejamos el primer amor, viene la segunda fase. Nos apartamos de la fe en Jesús. Queramos o no, nos apartamos de la fe en Jesús. Aún estando dentro de una iglesia, a lo mejor, que pueda tener una doctrina correcta. Entonces, cuando perdemos la fe, perdemos la efectividad de nuestro testimonio de quién es Jesucristo en nuestras vidas. ¿De qué otra forma? A lo mejor la palabra del Señor nos describe cómo podemos perder nuestro primer amor. O a lo mejor algunos de ustedes dicen, yo ya no siento amor por el Señor. Hablo de cualquier cosa menos de Dios. Antes yo hacía todo por Cristo. Donde quiera que estaba hablaba de Dios. Pero ahora ya no siento eso. Ya no siento ese amor por el Señor. La palabra del Señor nos describe algunas formas de cómo el amor, el primer amor con nuestro Salvador se empieza a desvanecer o se empieza a dejar. La palabra del Señor nos dice que cuando amamos a alguien más que a Dios, es una manera en que estamos dejando nuestro primer amor. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y no solamente a padre o a madre. También dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Vean eso. Porque cuando amamos más algo que nosotros vemos, más que al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, entonces es una señal de que estamos yendo de una manera equivocada en la vida. Porque si amamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a poder amar a nuestra padre, a nuestras madres. Amén. Si amamos a Cristo Jesús y si pasamos tiempo y Él es la prioridad de nuestras vidas, entonces vamos a amar a nuestros hijos como el Señor quiere que los amemos. Pero no solamente la familia pudiera ser un obstáculo. A lo mejor las bendiciones materiales también lo pudieran ser. Pablo le dice a Timoteo y le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El querer más, el buscar más, es una forma de decadencia de nuestro amor por Cristo Jesús. Juan lo describe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15. Le dice Juan a la iglesia,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y una vez más, quiero dejar claro lo que dice aquí el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque hay una gran diferencia entre dejar y perder. Cuando alguien pierde algo, puede ser accidentalmente, pero no sabe dónde está. Pero cuando alguien deja algo, nos habla de una acción deliberada. Nos habla de que se contempló llegar a esa etapa, a ese paso. Cuando alguien deja algo y dice, voy a dejar esto, se planea dejarlo. Y cuando se deja algo, entonces se sabe dónde encontrarlo, a dónde ir por él. Y es lo que Jesús les está diciendo. Han dejado su primer amor. Y ese primer amor les está hablando a ellos. Es mismo Jesucristo. Imagínense, el Señor les está diciendo, han dejado su primer amor y les está diciendo, aquí estoy yo otra vez. Estoy dispuesto otra vez a hablar con ustedes. Estoy dispuesto otra vez a que sientan ese amor por mí. No les está diciendo, encuéntrenlo, a ver cómo le hacen. No. Les está diciendo, aquí estoy. Esta iglesia era una iglesia con mucha ocupación. Estaban en la verdad de la palabra. Era una iglesia trabajadora. Pero muchas veces la ocupación oscurece el amor de la relación con el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La mucha ocupación suplió al verdadero amor, que es Jesús. Y a lo mejor podemos ser personas con mucha ocupación. Ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para poder hablar con Jesús. ¿Recuerdan a María y a José cuando fueron a la Pascua a Jerusalén? Habían ido a la Pascua, habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y cuando regresaban a sus provincias, a Belén, cuando regresaban, a Nazaret, cuando regresaban otra vez, se les olvidó Jesús. ¿Cómo pudieron haber dejado el amor de su vida atrás? ¿Cómo pudieron dejar y olvidarse de Jesús? Escuchen esto y pongan atención en esto, iglesia. Podemos ocuparnos tanto en las fiestas y en los preparativos de las fiestas que nos olvidamos de que hemos dejado al Cordero de Dios, de que hemos dejado al Señor de nuestras vidas atrás. Y quizá a lo mejor empezamos a caminar y a caminar y a caminar, y algo empieza a faltar en el corazón. Yo creo que María y José empezaron a caminar, y cada vez que caminaban decían, ¿no se nos olvidó algo? No, no se nos olvidó. Y avanzaban un poco más, 1 kilómetro más y 1 kilómetro más, y entre más avanzaban, más se alejaban de Jesús. Y algo faltaba en sus corazones. Hasta que alguien, a lo mejor no sé cuál de ellos dijo, no sé si fue José o María, dijo, Jesús, ¿dónde está Jesús? Y empezaron a buscar a Jesús. Habían dejado el amor de sus vidas atrás por una festividad,
Y muchas veces a lo mejor en esos tiempos pensamos y miramos las fiestas, tengo que comprar esto, tengo que comprar esto, tengo que comprar esto otro, tengo que hacer estos preparativos y nos olvidamos del amor de Dios. Hemos dejado al Señor hasta que decimos, algo me falta en mi vida. Y preparamos todo y se termina una fiesta y viene otra. Y cuando se termina una fiesta y viene otra, a lo mejor se habla entre sí como familia y dice, algo nos falta en la casa. El primer amor que hemos dejado. Cristo Jesús. Las muchas ocupaciones de esta iglesia los hizo olvidarse de Jesús. Y también nosotros podemos sustituir el trabajo por la persona de Jesús. Suplimos a Jesús por una actividad. Nos olvidamos de que lo que somos, lo somos por Cristo Jesús, no por una actividad. Lo que somos, lo somos por Cristo Jesús, no por lo que hacemos. Les decía, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía la doctrina pura. Pero muchas veces cuando se busca una doctrina pura, una iglesia doctrinalmente pura, se vuelve fría e intolerante. Cuando el amor muere, la doctrina llega a ser solo el caparazón de un cuerpo sin vida en la iglesia, porque Cristo es el que hace todo. Cristo es el que hace todo. Y aún como seres queridos, pueden tomar ese lugar de Cristo. Cosas pueden tomar ese lugar de Cristo. Padres pueden tomar ese lugar de Cristo. Sobrinos pueden tomar ese lugar de Cristo. Nietos pueden tomar ese lugar de Cristo. Padres pueden tomar ese lugar de Cristo. Y escuchen esto, aún el matrimonio puede tomar el lugar de Cristo. Adán, cuando su esposa Eva pecó, no dice que fue engañado Adán. Él cedió y sabía lo que estaba pasando, pero amaba más a su compañera que a Dios, que decidió obedecer a su compañera que a Dios. El primer amor debe ser siempre Dios, hermanos. Vean el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Siempre hay un paso donde debemos de volver cuando hemos dejado lo principal. Cuando hemos dejado el primer amor. Volver a lo que hacíamos antes. Primero se tiene que reconocer de dónde hemos caído. ¿Qué hemos dejado? ¿Dónde estábamos antes? ¿Cómo era al principio? Sí, ciertamente esa era una generación diferente. Y a lo mejor dirán, pues es que aquella generación era diferente. Aquellos hacían esto y esto y esto otro. No había ningún obstáculo para poder llevar a Cristo Jesús donde quiera que anduvieran. Pero cada generación comienza con un caminar con Cristo. Amén.
Cada generación de alguna forma recibe a Cristo Jesús en su corazón. Cada generación puede ver y decir, recibí a Cristo, mis pecados fueron perdonados, he sido aceptado por Dios, mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero. Habían sido salvos, esa nueva generación habían sido salvos por gracia. Jóvenes que están aquí, escuchen esto. Ustedes han sido salvos por gracia. Igual que sus padres fueron salvos por gracia. O hijos que están aquí, hijas que están aquí. Ustedes fueron salvos igual que sus padres por la gracia de Dios. Y hay padres aquí que han caminado con Cristo Jesús y ustedes han visto su caminar con Cristo Jesús, pero ahora ustedes son una nueva generación. Una generación que al igual que sus padres hasta este tiempo son fieles a Cristo Jesús y caminan con Cristo Jesús. También ustedes deben de caminar con Cristo Jesús, pero enamorarse de Cristo Jesús, caminar con Él cada día. Frecuentemente los defectos espirituales en nuestra vida vienen porque nos olvidamos de que ese amor, o nos olvidamos de lo que hacíamos con Cristo Jesús. Ya no recordamos lo que Jesús hizo, hacíamos con el Señor, o lo que Él hacía con nosotros. Se nos olvidan. Los matrimonios, frecuentemente los consejeros bíblicos, a los que acuden los matrimonios con problemas, y los matrimonios con problemas es que se olvidan a dónde acudir primeramente. Primeramente se debe de acudir a Dios, pedir perdón a Dios. Cuando hay problemas en los matrimonios, se debe pedir perdón a Dios. Segundo, pedir perdón a la pareja. Y hacer las obras que hacían primero. Recordar qué es lo que hacían antes. Los matrimonios no se disuelven por grandes cosas que ocurren dentro de él. Los matrimonios se disuelven por pequeñas cosas que se dejan de hacer. O se dejan de decir. No son las grandes cosas las que lastiman un matrimonio, son las pequeñas cosas que se dejan de hacer que lastiman un matrimonio. A lo mejor la persona dice, ya no le dice las palabras que le decía antes. Pero quiero decir, es algo maravilloso el matrimonio. El matrimonio, dice, no, tiene que ocurrir igual que los jóvenes cuando recién se conocen. Hay un enamoramiento, romanticismo, pero dentro del matrimonio debe ir ocurriendo aún mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cómo? En que ahora ya no es solamente emociones, sentimientos, ahora es un compromiso donde la persona dice, te amo. Y no lo dice de emoción, es un compromiso de por vida. Cuando le dice palabras bellas a esa joven o a esa esposa, te amo, eres especial, sigues siendo la mujer de mi vida. Imagínense a alguien así, diciéndole a su compañera después de muchos años, eres la mujer de mi vida. Imagínense la mujer diciéndole al esposo, eres el hombre más apuesto, más varonil. Suple siempre como Jesús lo hace con nosotros. Son las pequeñas cosas que ayudan en un matrimonio. Son las pequeñas cosas que cuando un joven, los hijos le dicen a un padre o a los padres, gracias padres por suplir para nosotros.
Son pequeñas cosas que hacen que ese amor se mantenga en el hogar. Las palabras son importantes, pero las acciones son más importantes. Amén. Vean ahí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras, ¿qué? Obras. Haz las primeras obras. Las palabras podemos decir mucho cuando una persona tiene problemas, no solamente en un matrimonio, problemas interpersonales, no solamente decir lo siento y hacer y seguir igual. No, tiene que haber acciones de cambio que mejoren esa relación. Deben de dar pasos hacia los cambios que mejoren esa relación. Vean el versículo que sigue, ahí el versículo 5. Si ellos escuchaban y se arrepentían y hacían las primeras obras, el Señor no quitaría el candelero de su lugar. ¿Saben lo que significa eso? Quitar el candelero de su lugar. Lo miramos en el capítulo 1, que dice que el Señor se movía y el Señor Jesús dice que estaba entre los candeleros y entre las estrellas, 7 candeleros y esas estrellas, que eran la iglesia de Cristo. Si el Señor quita el testimonio de un lugar, de nada sirve ya. Si el Señor, a lo mejor cada uno de ustedes tiene un testimonio para Cristo Jesús. Y si usted se descuida y quita su testimonio y se descuida esa relación con el Señor, puede el Señor quitar su testimonio del lugar donde está. ¿Y de qué vale ya? ¿De qué sirve? Una iglesia donde el Señor ha quitado su testimonio, a lo mejor era una iglesia excelente, el Señor se movía de una manera especial en ese templo o en esa iglesia, y cuando el Señor quita el testimonio en ese lugar, ¿saben qué es lo que van a decir a esa iglesia? Esto hacíamos antes, esto éramos antes. En otras palabras, es una iglesia que va a vivir solamente en los laureles del pasado. Si el Señor quita el testimonio de una iglesia en una comunidad o en el lugar donde están, ¿de qué sirve ya? Porque el testimonio es para la gloria de Cristo, amén. Es para la gloria de Cristo. No es para el resaltamiento del nombre de la iglesia, es para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La historia nos dice que esta iglesia escuchó las palabras de Cristo. Cuando llegó esta carta y fue leída esta carta y cada una de las cartas, porque fueron hechas copias, 7 copias fueron hechas de este libro de Apocalipsis. 7 copias de todo libro de Apocalipsis. Y fue leído en cada iglesia. Algunos la escucharon y algunos no escucharon al Señor. Pero la iglesia de Éfeso, la historia dice que escucharon al Señor y volvieron a su primer amor. Volvieron a Cristo Jesús. Se enamoraron más del Señor y le dijeron: Señor, voy a pasar tiempo con usted. A tal grado que su testimonio se extendió hasta el año 431 después de Cristo. Llegaron a ser tan efectivos en el amor del Señor, en la palabra del Señor, que Dios guardó su testimonio. Dios guardó el candelero. Ese candelero es ese candelero donde brilla la luz de Cristo en toda esa región de Éfeso. Hasta hoy en día hay las ruinas de esa iglesia. Mi deseo como pastor es que cada uno de ustedes pueda escuchar al Señor decir: quiero que vuelvan a mí. Yo quiero ser su primer amor. Porque un hombre enamorado de Cristo va a amar más a su esposa y a sus hijos. Una
mujer enamorada más de Cristo va a poder respetar más a su compañero. Va a poder ver más por sus hijos. ¿Qué hacían antes cuando estaban encendidos en ese amor por Cristo? Donde quiera hablaban de Cristo, ¿verdad? Donde quiera hablaban del Señor. ¿Qué hacían antes cuando recién se convirtieron? Dirán ustedes, hagan las primeras obras. Yo oraba más. Me levantaba temprano y oraba más. Me levantaba temprano y lo primero que leía era la palabra. Cuando me levantaba, yo me arrodillaba antes. Esas eran mis primeras obras. Vuelva a hacerlo. Donde quiera que yo iba, no hablaba otra cosa más que de Cristo, de que Cristo iba a venir por su iglesia. Vuelva otra vez a hablar, vuelva otra vez a hacer las primeras obras. Vean el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Una de las características que esta iglesia tenía es que aborrecía las obras, la doctrina de los nicolaítas. Mientras esta iglesia los aborrecía, la iglesia de Pérgamo los abrazaba. ¿Y qué es la doctrina de los nicolaítas? Nicolás era uno de los, Nicolás de Antioquía, era uno de los que se escogió de los 7 para poder servir las mesas en Hechos capítulo 7. De ellos Esteban. Pero Nicolás se fue por un camino diferente y estableció una jerarquía eclesiástica. De hecho, Nicolaitas viene de dos palabras compuestas que quiere decir sobre. Nico, que quiere decir sobre o conquistar. Y laitas, que es de la palabra latina que es laico. Gente que conquista, gente que se enseñorea sobre la gente. Es lo que quiere decir. Y son esta doctrina de los nicolaítas, era personas que se enseñoreaban, eran líderes espirituales que se enseñoreaban de la gente, que le decían a la gente qué hacer, con quién casarse, a dónde ir. Tenían que pedir permiso para todo al líder de esa iglesia. Era un líder que se enseñoreaba y que tomaba el lugar de Cristo. Que tomaba el lugar de Cristo. Eran líderes, jerarcas eclesiásticos que creían que tenían una posición mejor ante Dios que la gente común. Algo así como la iglesia tradicional católica romana, donde hay jerarquías y el que está enfrente, muchos lo obedecen ciegamente. O no solamente eso. Hay incluso dentro de las iglesias evangélicas, pastores, apóstoles, profetas, que creen que la gente les pertenece a ellos. Eso es lo que se refiere a, ellos aborrecían esa doctrina y el Señor reconoce eso. Ustedes aborrecen esto. No pueden dejar su primer amor. Ustedes aborrecen esta doctrina. Es decir, esa doctrina era de personas que tenían que pedir permiso a esos líderes para hacer todo. Todo lo que ellos decían, la gente lo seguía ciegamente. Versículo 6 dice, ustedes aborrecen las obras. La palabra aborrecer es la palabra odiar.
¿Puede la palabra de Dios decirnos eso? De hecho es interesante porque el Salmo 139, 21 y 22, David describe lo que él odia y lo odia porque también Dios lo aborrece. Salmo 139, 21 dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. En otras palabras, lo que Dios aborrece, la iglesia también lo debe aborrecer. Porque ante Dios todos somos iguales, amén. Todos somos iguales. Y tenemos la palabra del Señor. Ciertamente Dios ha dejado llamados. Pero Dios nos ha dejado la palabra de Dios como la máxima autoridad para poder ser dirigidos. ¿Ahora aborrecemos al mundo? No. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿qué? Al mundo. Juan nos dice que no amemos al mundo. Entonces dice, wow, entonces ¿amamos o no amamos al mundo? ¿Qué significa eso? Dios ama al mundo perdido. Aborrece el pecado, pero ama al mundo perdido. Es decir, que nosotros, sus hijos, debemos de amar al mundo como Dios ama al mundo, pero debemos amarlo porque queremos que la gracia de Dios y el perdón que Dios nos dio a nosotros sea extendido también a aquellos que no conocen al Señor. El día del viernes estaba aquí en la iglesia, ya terminando lo último de esta predicación. Le digo, Señor, y salí a hablar con Él afuera. Estaba solo aquí en la iglesia, salí a hablar, le digo, Señor, ayúdeme, escudriñe mi corazón. Permita, Señor, que mi corazón sea, Señor, permítame enamorarme de usted, Señor, más. O a lo mejor pienso que lo amo y he dejado ese amor. Yo hablando con el Señor. Y el Señor quiere que hablemos con Él. Él quiere que expongamos nuestro corazón a Él. Y era como si de esas veces que no se viene ningún pensamiento a sus vidas. Y como si el Señor, como si el Señor me dijera, sígueme hablando. Y el Señor me detuvo por un tiempo. Porque Él conoce todo. Ese viernes, como a las 7 de la noche. De hecho, eran las 6:55 de la tarde. Saqué la camioneta, iba a cerrar el portón, y cuando saqué la camioneta miré que venía una troca y venía una motocicleta, y cuando veía esa motocicleta, la troca atropelló a esta persona y lo miré cuando saltó. Lo miré cuando saltó y cayó. Y corrí y me subí a la troca para que no fuera a haber otro accidente, y me estacioné ahí. Y cuando me estacioné ahí estaba convulsionando la persona, sangrando de la cabeza. Un pie completamente destrozado, una pierna destrozada, volteada para otro lado. Y acababa de hablar con Dios. Decía, Señor, usted puede manifestarse en esta persona. Dele una oportunidad a esta persona. Se empezó a juntar la gente y empezó a orar en voz alta. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no permita, si no le conoce, no permita que se vaya esta persona. Quite este sangrado de su cabeza. Para usted no es nada imposible, Dios.
en voz alta, y pues todo lo demás, llamen, gritando y todos ahí. Y, Señor, tenga misericordia de este joven. Dios obró, hermanos. Dios obró. Agarré el teléfono para poder encontrar los números de sus familiares. Le hablé a uno de sus familiares y dije, hay un accidente. Empezó a reaccionar el joven. Nos dijo su nombre. Le dije, tienes que recibir a Jesús. ¿Quieres recibirlo? Señor, dije, por favor deje eso a un lado, o sea, no le diga eso, o sea, hay otras cosas más. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, sí quiero recibirlo, dijo, sí quiero. Haz conmigo esta oración. Y recibió a Cristo Jesús ese joven. Recibió a Cristo Jesús. Nos quedamos ahí con él, alguien más se acercó conmigo y empezó a orar junto conmigo. Y le agradecí a Dios cuando terminamos, cuando ya llegó la ambulancia, después de casi 30 minutos llegó la ambulancia. Pero Dios quería esos 30 minutos que estuviéramos ahí con Él. Porque Dios quería no solamente manifestarse a Él, sino que orara por la persona que lo atropelló. O sea, déjeme orar por usted. Jesús quiere entrar en sus vidas. Dios quiere que hablemos de Él, porque Él es el poder. El día de ayer hablaba y guardé el teléfono de la persona, de uno de los primos, y le hablé, ¿cómo sigue? ¿Estuvo bien? Los doctores dijeron, no tiene ningún derrame en la cabeza, a pesar de que le empezaba a salir sangre por los oídos. O sea, no saben, o sea, Dios, gracias a Dios, nomás la pura pierna. Gloria a Cristo, les dije. Y así como Jesucristo quiso entrar en ese joven, en su corazón, también quiere entrar en ustedes, en sus vidas. Dios quiere ser la fiesta de sus vidas este año, así les dije. Cristo Jesús es lo más grande que tenemos. Podemos tener la Biblia, la palabra, igual que la iglesia de Éfeso, pero si olvidamos al Señor de la palabra, ¿de qué sirve? Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo. Vean el versículo que sigue. Y terminamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que tenemos que hacer es escuchar nuestro corazón y decir, Señor, ¿dónde estoy en mi amor hacia usted? Y escuchar al Espíritu Santo decir, ¿verdaderamente le amo? ¿Verdaderamente usted es mi amor? Y vean lo que dice, al que venciere, ¿venciere de qué? Los demás tenían que vencer la idolatría, la inmoralidad, las demás iglesias, el compromiso que habían hecho con el mundo, con el pecado. Los demás tenían que vencer, que reconocer que eran empobrecidos a pesar de que eran ricos materialmente. Los demás tenían que vencer todo esto, pero ellos ¿qué tienen que vencer? Vencer su frialdad por su primer amor, que es Cristo. Y entonces dice, comerán del árbol de la vida. ¿Saben dónde estaba ese árbol de la vida? En aquel huerto que el Señor hizo. Y cuando el hombre pecó, ese árbol fue removido al cielo. Apocalipsis capítulo 22 dice, y termino con esto, nos habla de ese árbol. Versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dios sigue con su plan A. Dios nunca tendrá un plan B. Dios va a formar una familia
terrenal que le creyó a él. Y al que comenzó una nación con 70 personas, como dice su palabra en Génesis 46, una familia, con una familia comenzó una nación llamada Israel, pero también Génesis 10 dice que con esas familias comenzó 70 países. Para el Señor son 70, a pesar de que sean 198 países en el mundo hoy en día. Son 70 países a los que va a llegar. Y de ahí mandó 70 discípulos. ¿Cuáles naciones? El Señor continúa con su plan A. Gente redimida que está enamorada de Jesucristo, de cualquier nacionalidad, para poder llevar a Dios y hablar de las grandes medidas y las grandes bendiciones que hay en Dios mismo. Eso es. Al que venciere, comerá del árbol de la vida. ¿Qué es lo que dice su palabra? Que los frutos del Espíritu es ¿qué? ¿Qué es lo que menciona primero? Amor. Eso es lo que menciona.